Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos ratones y queridas ratonas de televisión? Me da muchísimo gusto volver a estar aquí grabando este TV podcast que había yo tenido un poco dormido. En general, todo lo de Ratona de TV ya les había comentado que iba a tener una pequeña pausa por motivos básicamente de salud, porque he tenido muchas cosas que hacer, digamos, alrededor de otros emprendimientos que he tenido. Entonces, bueno, pues de antemano una enorme disculpa para toda la gente que espera y que disfruta y que aprende o aprendemos juntos con estos TV podcast. La verdad, les ofrezco una disculpa enorme, pero voy a seguir de manera intermitente. Ahorita también voy a estar afortunadamente compartiendo esta semana un texto que voy a estar publicando, que me van a estar publicando en una revista de internet que con gente que ya conozco y a la que quiero y admiro. Pero bueno, hoy vamos a platicar de algo que me gusta mucho, que es un tema que me emociona, pero que también yo sufro un poco, y creo que ya lo he comentado. Antes que otra cosa, si ustedes son nuevos en este espacio y si nunca a partir de ahora o a partir de ahora están escuchando lo que es Ratona de TV, pues les cuento. Mi nombre es Raquel Guerrero Viguri. Yo sigo sintiéndome un poco incómoda llamándome experta en asuntos de televisión, pero más bien soy como una observadora de cosas o de fenómenos que suceden en la televisión, y también soy analítica con aquellos sucesos que están también detrás de lo que vemos en pantalla y que evidentemente conforman al fenómeno televisivo como un objeto de estudio, ¿no? Ya sea algún canal, ya sea algún programa, ya sea alguna plataforma. Todo esto para mí es una configuración importante como objeto de estudio. Me interesa, quizás no a profundidad, no logro profundizar, pero estos TV podcast son para mí una manera de contribuir a una alfabetización mediática, a un pensamiento un poco más crítico acerca de lo que vemos en televisión, y pueden ser evidentemente cuestiones como esta de la que vamos a hablar hoy, que es la televisión pública en general, o puede ser también algunos programas específicos que para mí la ficción llamada telenovela es algo que sigo admirando mucho y que me sigue llamando muchísimo la atención, y que creo que no voy a dejar de hablar de esto, espero que en un buen rato. Así que pues ya vieron el título, ya les adelanté un poquito, y yo tengo algunas complicaciones para el tema de la televisión pública, porque si bien es algo de lo que menciono en algunas publicaciones que comparto sobre todo en Facebook, y es algo de lo que también ya he compartido, digamos, de mi vida personal, que para mí ha sido importante a lo largo de mi vida poder decir que yo pasé de ser una teleadicta y de consumir muchísima televisión desde que nací prácticamente, a después de verla para después hacerla. Tuve la gran bendición de trabajar en la televisión pública de Veracruz aproximadamente unos 8 años, y después que empezó, digamos, mi vida en los estudios alrededor de la televisión, pues entonces pasé a estudiarla y analizarla, ¿no? Entonces la he visto, la he hecho y la he estudiado, y creo que eso todavía me da ciertos elementos para poder observar algunas cosas más allá, ¿no? En el entendido de que durante 8 años pude darme cuenta de cómo funcionaba un canal de televisión, específicamente TV+, de cómo era trabajar ahí, del ritmo, del tipo de actividades que pueden ser distintas o no a lo que se da en otros canales, y sobre todo en la televisión privada, ¿no? Creo yo que hay grandes diferencias, y de un inicio las hay, y esto para la gente que de pronto todavía no comprende muy bien y entiende como televisión abierta un todo o más bien entiende como televisión abierta únicamente los canales privados, es decir, en México hablaríamos de Televisión Azteca, de Televisa, y ocasionalmente la gente que ya tiene conocimiento
casi al año, pero que ya tiene conocimiento del Canal 3 de Grupo Imagen. Bueno, estas son televisiones que son efectivamente con programación abierta a todo público, todo el mundo la puede ver. Sin embargo, la programación y todo el contenido viene desde una empresa privada. Y de pronto a mucha gente se le olvida que la televisión pública también es televisión abierta y también cuenta como una oferta más. ¿Qué tiene de distinto? Hay grandes características que distinguen una de la otra, ¿no? Que tienen que ver, per se, en un asunto económico y en un asunto, pues sí, más bien de naturaleza de cómo se constituyen, ¿no? De lo que antes en la ley, en lo que era la Ley Federal de Radio y Televisión, que se promulgó en los 60, se llamó, eran las concesiones y los permisos. Las señales que estaban concesionadas eran con un fin de lucro, que era la televisión, evidentemente, las señales que se le otorgaban a las empresas, y los permisos eran para que el Estado pudiera utilizar estas señales, pero sin una necesidad de adquirir recursos mediante la vía publicitaria, que prácticamente eso es lo que hacen las televisiones que trabajan y que operan como empresas, ¿no? Vivir principalmente de los pasteles publicitarios, y por eso es que de pronto ahorita, entre otras muchas cosas, hay una gran crisis. Y sin embargo, dentro de todo este movimiento, así ha sido, bueno, esto que les estoy diciendo no es algo nuevo. De hecho, el sistema público de televisión opera desde hace muchos años, y de hecho la televisión inició en este sistema en Inglaterra con la BBC. Digamos que la corona tomó la BBC como una señal, y ya bueno, después ha habido algunas formas de descentralizarlo. Sin embargo, no deja de tener este matiz de televisión pública, y que tienen distintos modelos, han ido variando sus modelos de obtener recursos, ¿no? No todo es directamente lo que otorga el Estado, pero la televisión pública es un modelo, pues digamos, así fue la naturaleza de la televisión en Europa, así estuvo en Francia, así estuvo en Alemania, así estuvo en Italia y en otros lugares. Y en Estados Unidos, el modelo que se privilegió cuando apareció la televisión fue justamente el modelo comercial, que es lo que en la mayor parte de Latinoamérica prevalece todavía, ¿no? Esto fue una cuestión de decisiones evidentemente presidenciales. En México fue una cuestión totalmente gubernamental el hecho de que en México se privilegiara a un modelo de otro, aunque se tuvieron evidentemente consideradas ambas opciones. Y la televisión pública realmente en nuestro país inicia a finales de los años 50 con la señal del Canal 11, y así poco a poco fueron surgiendo otras televisoras que con este matiz social, o digamos más bien de gobierno, que fueron apareciendo en el mapa, y que realmente a nivel de nacional, el boom o la aparición de la gran mayoría de estas señales en la República Mexicana fue de los 90 para acá. Después de Canal 11 estuvo la Red Nacional de Televisión Pública, que fue el Canal 13 en 1972, aunque esa señal, la señal del Canal 13 a finales de los 60, en el 68, se había dado a otra persona, a un empresario que no me acuerdo su nombre, pero era el dueño de Grupo Radio Centro. Él es el que había licitado esta señal, se la dieron. Después se dio cuenta que bueno, pues mantener una programación y todos los canales iba a ser un poco más pesado de lo que él pensaba, y entonces digamos que le devolvió la señal al gobierno. El gobierno le dijo, bueno, pues ya te habíamos dado un par de canales, el 13 y el 7, los asumimos digamos a nivel federal y lo hacemos una red nacional. Y entonces apareció el Canal 13 y el Canal 7 como parte de pues un esfuerzo por reunir ahí, o por tener ahí una propuesta muy similar a lo que ya había estado haciendo desde finales de los 50 el Canal 11. Y esto, bueno, pues pasó de Canal 13, después se volvió Univisión, y bueno, evidentemente todo esto de la Red Nacional Pública terminó
cuando justamente hace 24 años el grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, compra, el gobierno pone en venta estos canales, el grupo Salinas lo compra y bueno, pues ya, ahí nació la historia de TV Azteca y se acabó la historia de la red nacional como tal. Sin embargo, con estas televisoras que ya habían surgido a nivel República Mexicana, bueno, pues todas eventualmente se fueron conjuntando hasta formar lo que hoy se llama la Red Nacional de Televisoras Educativas y Culturales de México. Bueno, perdón, también incluyen la radiodifusión. Yo me clavo mucho como en el asunto de la televisión, pero también evidentemente incluyen la radiodifusión. Y así, palabras más, palabras menos, en México a nivel provincia, la primera, o lo que se dice que es la primera televisora a nivel provincia, fue TV Más, el canal 4 en Veracruz. Y esto fue la inauguración, digamos, formal de esta estación, fue el 6 de enero de 1980. Entonces, a partir de 1980, Veracruz tiene una televisión pública que ha tenido, pues, muchísimas funciones y muchas referencias de lo que podría funcionar como la televisión pública. Todo esto es nada más como una muy breve historia, porque en los tiempos actuales la convergencia cultural nos está proveyendo de un montón de opciones a partir de los contenidos, de lo audiovisual. O sea, tenemos un montón de estímulos, tenemos ya un montón de plataformas en donde poder obtener entretenimiento, y el asunto es que entre todos estos estímulos que existen actualmente, de pronto parecería que en nuestro país la televisión pública sigue teniendo una serie de impresiones en la gente que no son las correctas y que mucha gente no confía o no sintoniza la televisión pública por un montón de situaciones, ¿no? En el más reciente estudio que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que está fechado en 2016, pero bueno, lo publicaron hace algunos meses, habla, y de hecho es un texto que pueden encontrar de los últimos textos que aparece en Etcétera, en la revista Etcétera, hacen todo un listado, ¿no?, por puntajes y por promedios y por todos estos resultados de encuestas, sobre todo de Ibope, que es el que hace el conteo de los ratings. Y sorpresivamente aparece que, bueno, de los canales que más se ven en México, hacen como otra vez todo este conteo de lo que se ve en México, de cuántas televisiones ven en el país, televisión abierta, de cuántas siguen viendo por internet, y las cifras todavía juegan muchísimo a favor de la televisión abierta, aunque la gente sigue vaticinando y pronosticando que esto va a morir. La gente sigue viendo televisión abierta. Y en un giro muy sorpresivo para mí, y creo que para mucha de la gente que está involucrada en los medios, felizmente, de los canales más vistos del top 5, el número 5 es para Canal 11. Es decir, la televisión abierta ya está no nada más llegando, tecnológicamente tiene la oportunidad ya de llegar a muchísimos lugares o a cubrir la gran mayoría del territorio nacional, sino no nada más eso, sino que la gente lo está consumiendo, la gente está viendo Canal 11, y eso es una noticia importantísima. Para mí es muy importante. De pronto parecería que Canal 11 es como la gran panacea de todo lo que es la televisión pública, y no, hay muchas cosas. Y sin embargo, yo quiero poner una pausa dentro de todo esta explicación antes de llegar a mi punto, porque 15 minutos y yo sigo hablando de lo mismo. Tengo un texto que amo con todo mi corazón, que es un libro que coordinó Omar Rincón, que es un colombiano que tiene unos textos maravillosos, que se llama Televisión Pública, del consumidor al ciudadano. Y son una serie de ensayos de muchas de estas personas latinoamericanas que estudian la televisión, que se sumergen en hablar cada una desde ciertas perspectivas acerca de la televisión pública. ¿Es importante? Sí. ¿Es necesario? Sí. Es fundamental que reflexionemos sobre la televisión pública, porque en la gran mayoría de los países de Latinoamérica se piensa lo mismo, ¿no? Que hay una liga totalmente
irrompible entre televisión y gobiernos, y mucha gente no sintoniza estas televisiones o estos canales justamente por pensar eso. Y desafortunadamente también los propios gobernantes o sea, se permite también que en cada periodo la televisión pública esté siempre susceptible a las decisiones gubernamentales. Pero antes de eso, me gustaría comentar un poquito y leer de manera súper rápida esto que comenta Omar Rincón, ¿no? Y que es, bueno, partes importantes, como desde 1995 la Asamblea General de la ONU declara el 21 de noviembre como el Día Mundial de la Televisión. Y entonces, al hacer todo esto, esto significa que la televisión, junto con las mujeres, junto con el medio ambiente, junto con el respeto a la diversidad étnica, se vuelve uno de los temas considerados necesarios e importantes para la construcción de una sociedad plural, equitativa y justa, que es lo que se quiere, que es el ideal. Sin embargo, como toda la declaración hecha al calor del populismo y la ignorancia, dice Omar Rincón, este reconocimiento político de la televisión no se ha traducido en la construcción de políticas para el fomento y desarrollo de una televisión pública. Esto es importante. Desde la ONU ya se está promoviendo el tema desde el 95, que la televisión pública, que la televisión en general es importante, se le reconoce, se le distingue. Pero los gobiernos no crean las políticas públicas necesarias para dar respaldo a todo esto. Y bueno, pues entre las cosas que dice Omar Rincón es que él, junto con otros dos grandes colombianos que son pensadores y a quienes les debemos muchísimo de lo que son ahora estos nuevos estudios, o más bien estos más recientes o las bases más recientes para estudiar la televisión en general, que son Jesús Martín Barbero y Germán Rey. Ellos tres escribieron una declaración de principios que imagina una televisión pública, cultural y de calidad. Y se los quiero leer así súper rápido para que vayamos al tema de por qué el Canal 11 está cumpliendo con todo esto gratamente y por qué otros lugares del mundo deberían emularlo, u otras televisiones de nuestro país, por lo menos, cuyos directivos de pronto llegan, pues en realidad por algún agradecimiento político, quizás, por alguna cuota, por algún hueso, pero que no se toman ni siquiera la molestia de comprender la esencia de lo que es la televisión pública, ¿no? Y entonces, bueno, en la declaración se dice: la televisión pública interpela al ciudadano mientras la televisión comercial le habla a un consumidor. Hay una construcción distinta. Unos, los que se pagan, los que nosotros pagamos, bien sea con la publicidad que consumimos, o en este caso, por ejemplo, las plataformas en donde, precisamente para no ver anuncios, pagamos una cuota mensual. Todos ellos que nos ofrecen cosas maravillosas nos ven como consumidores. La televisión pública más bien interpela a uno como ciudadano, como parte de una persona que vive en un lugar. La televisión pública debe de ser el escenario del diálogo nacional intercultural. La televisión pública debe prometer lo universal. La televisión pública debe promover lo universal que no pasa por lo comercial. La televisión pública debe dejar de programarse como secuencia lineal y curricular de la escuela para ganar el proceso de flujo propio de las narrativas audiovisuales. La televisión pública debe de hacer programas de gran impacto que se conviertan en hechos sociales y ameriten repetición. La televisión pública debe recuperar lo gozoso, lo divertido, lo significativo, seductor, afectivo que promueve la televisión, la cultura y la educación. La televisión pública debe ampliar la posibilidad simbólica de representación, reconocimiento y visibilidad para la construcción de ciudadanía, sociedad civil y democracia. La televisión pública debe de ser una experiencia cultural en sí misma por la expresión, sensibilidades y sentidos que promueve. La televisión pública debe formar a los televidentes en los ámbitos de la lectura crítica de las imágenes y del control ciudadano sobre los mensajes audiovisuales que se exhiben en toda la televisión. La televisión pública debe programarse y producirse por convocatoria pública a través de procesos de asignación de espacios transparentes y participativos, en coherencia con las políticas culturales de comunicación y educación de cada país y con base en los méritos de los realizadores y productores. Todo esto, y bueno, este libro está como para comérselo de maravilloso y tiene un montón de información, pero me pareció importante darles como estas pautas
porque en realidad esto que sería un imaginario, un deber ser, que nadie se puede poner de acuerdo incluso en esto, porque pareciera que el concepto de televisión pública para cada quien es pues, lo que le conviene, ¿no? Y para muchos parte únicamente de esto de que sí es gobierno o no, cuando en realidad hay un cajón mucho más grande en donde meter lo que es lo educativo, lo cultural. Y justamente esta esencia de apelar al ciudadano y no al consumidor marca mucho de la diferencia. ¿Por qué hablar del Canal 11 en este marco? Bueno, porque el Canal 11 durante todo este año ha tenido una situación muy interesante a partir de lo que está promoviendo en sus contenidos, pero lo que está haciendo también más allá de la televisión, más allá de la pantalla, digámoslo así. Para empezar, la televisión pública, algunas televisoras públicas de este país, que son más bien las nacionales, las que se pueden ver en los distintos sistemas, bien sea de cable o de señal digital como el Sky, que son Canal 22, Canal 11 y Una Voz con Todos, que es el 14, y TV UNAM. Estas, que son más bien las que tienen una cobertura nacional, tienen una unificación muy interesante, en donde también entran en juego de algo que en México fue el Canal 11, el Canal 22, el pionero, que es algo que yo he platicado en algunos podcasts y les voy a dejar abajo las ligas, porque no me acuerdo de los números de los podcasts, pero los pueden escuchar, que tiene que ver con todo este asunto de las audiencias, ¿no? Los derechos de las audiencias, los defensores de las audiencias, y que se volvió un discurso horroroso retomado por el gobierno y por la televisión comercial, toda vez que salieron los lineamientos que propuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones después de muchos años de trabajar, de que la televisión pública junto con los académicos, junto con otro grupo de personas, trabajaron durante muchos años en esta corriente que, si ustedes lo ven en Inglaterra y en otros lugares del mundo, ya está muy establecido esto de los derechos de audiencias. En México no podemos pasar de broncas y de cosas terribles, ¿no? De intereses y de cosas donde realmente se sigue impidiendo que el ciudadano se asuma como ciudadano, y es más, que se interese por estos temas. El asunto es que, a pesar de todas estas diatribas que ha habido entre la legislación y las empresas y la ley y los que hacen las leyes, evidentemente, algo que tiene el Canal 11 es que, aunque algunas cosas quedaron en pausa de estas propuestas que estaban en los lineamientos, el Canal 11 lo ha hecho sin que haya una ley de por medio, como lo hicieron Canal 22, como lo hizo también Una Voz por Todos, ¿no? Y que es transparentar toda esta situación que tiene que ver con el vínculo del canal con las audiencias. ¿Por qué es importante y por qué la televisión pública lo está cumpliendo? Justamente por todo este listado de deber ser, ¿no? Porque hay gente que tiene mucho más claro cuál es el sentido de la televisión pública en función de todo el espectro grande y maravilloso que le toca, ¿no? Para empezar, es documentar y dar voz y dar cabida a todo lo que no aparece en la televisión comercial, desde los grupos más vulnerables, desde las representaciones sociales, desde los temas que no se comentan o que no se discuten. La televisión pública sigue siendo una televisión de diálogo, y por eso es importante que no nada más el diálogo se dé en pantalla, sino que también se dé en una interlocución con las audiencias. ¿Cómo se logra esto? A partir de mecanismos como, evidentemente, el defensor de audiencias, o esto que se anunció ahora verán, esto que se anunció el 20 de julio de este año, que fue la creación de un consejo ciudadano que va a estar totalmente ligado con el canal, para que desde los puntos de vista distintos de estas personas que están formando el consejo haya una programación mucho más plural, o en vistas a algo que sea más incluyente, en donde todos los mexicanos, desde el norte hasta el sur, podamos encontrar algo que nos identifique y que nos haga participar como eso, como ciudadanos, ¿no? Lo cual es maravilloso. Ellos no tenían su consejo y, bueno, evidentemente los otros canales que he mencionado ya los tienen, pero Canal 11 no los tenía. Y
bueno, lo anuncian y a mí me parece un paso enorme porque entre todas estas personas está, por ejemplo, la científica Julieta Fierro, que es, bueno, es una persona muy reconocida que ya había colaborado en Canal 11 para la creación de una ficción muy bonita para niños. Y gente como ella y gente que viene del deporte, como la misma directora en este momento del canal, que es Jimena Saldaña, y que estamos hablando de mujeres, felizmente, como Berta Sea, como Daniela Cebes, como Miguel Limón, como Héctor Mayagoitia. Digo, hay representaciones de fuera y hay una que es interna, pero todos ellos están y se reunirán en pro de una programación que tenga una mayor inclusión. ¿Y qué más inclusión de esto? Que todo lo que hemos visto a lo largo del año y que no paran, o sea, esta televisora que parecería que la televisión pública depende únicamente del sustento del gobierno, bueno, pues que ahorita para cómo están las cosas, pues no tendría ninguna forma de obtener recursos ni nada de esto. Bueno, pues aquí hay una manera distinta, sobre todo el Canal 11 tiene otras particularidades de recibir dinero, pero son de las pocas, creo que es el único canal de la televisión pública en este país que se está animando a hacer ficciones. Hay gente que hace, o sea, sí hay televisoras que producen ficción, pero es súper espaciado, ¿no? Realmente no se animan, no hacen una serie completa, porque evidentemente esto implica muchos recursos, ¿no? Y lo que hace el Canal 11, que es realmente lo que corresponde a estas nuevas formas de hacer televisión, insisto, en el marco de esta coyuntura, de esta convergencia cultural, es que las televisiones o estos sistemas broadcasting ya no pueden generar solas su programación. Y justamente por esto que menciona Omar Rincón, de que también la mirada de otros actores de la sociedad estén presentes, implica que funcionen mucho con el sistema de la coproducción. Es decir, que a partir del trabajo o el material de distintas casas productoras, pues se llegue a las pantallas del Canal 11, el Canal 11 pueda, digamos, promover el espacio, o cualquier televisión pública les pueda dar el espacio para que estas voces también sean tomadas en cuenta desde otras perspectivas. Entonces, en función de eso, el Canal 11 no nada más lo permite y tiene cosas maravillosas como Musievolución, que es un programa súper bonito, que es una coproducción y que tiene que ver con la evolución de la música a muchos niveles sociales y culturales. Y también tienen, por ejemplo, ahorita están estrenando, han estado estrenando en julio Mr. Selfridge, que es esta serie británica en donde nos hablan de la historia de estas grandes tiendas comerciales, cómo iniciaron en Inglaterra a principios del siglo XX, y que es una serie que ya se ha visto en Sundance Channel, que se ha visto, no creo que se en Paramount, no sé en cuál de los dos, y bueno, ahora está en la televisión pública, como también se ve Downton Abbey y varias que el Canal 11 está haciendo, ¿no? Pero bueno, pues también están haciendo coproducciones con Discovery Channel, porque tuvieron este asunto de los mosquitos, del documental de los mosquitos, que se vio tanto en ese canal como en Canal 11 y en otros canales de la red nacional de televisoras en México. Están estrenando Relatos de Mujeres, que son pequeñas ficciones de media hora sobre la vida de grandes mujeres del siglo XX, alrededor de la cultura, sobre todo. Por ejemplo, este sábado, se transmite los sábados a las 8:30 de la noche, y van a pasar la historia de Consuelito Velázquez, la autora de Bésame Mucho. Y son ficciones que reúnen talento de muchos lugares. O sea, tenemos actores de Televisa como Violeta Isfel, que es esta chica que es muy talentosa. Tenemos la dirección de Raúl Quintanilla, que Raúl Quintanilla más bien es una figura súper ubicada en televisión azteca, por ejemplo. Y entonces lo que generan, va a estar Sofía Alexander, hay una gran representación, como se hacía antes, como era la esencia antes del Canal 11 o de la televisión pública, que actores de teatro o de otros lugares culturales, digamos, cine, teatro, estén presentes en esta pantalla, con relatos de mujeres en este caso, pero con ficciones que nos dejan algo más, ¿no? No es solo el entretenimiento, es algo más. Y como ya lo hicieron, y que su modelo también se los permite, de tener ficciones como Juana Inés, que ganó un premio internacional
y que es la historia de Sor Juana Inés de la Cruz desde una perspectiva también muy particular, que estuvo producida por Patricia Arriaga, que es una figura también muy importante en esta nueva era del Canal 11 de hace unos 17 años para acá, y que es importante, por ejemplo, también entender cómo tenemos opciones para ver la televisión pública, ¿no? Y cómo es importantísimo entender que es una televisión sí gratuita, no en general porque pagamos con nuestros impuestos, sí es algo que nos interesa y que debemos ver, porque ahí es donde se siguen discutiendo las cosas y donde siguen apareciendo las cosas. Y por una parte tenemos esta ficción que podemos encontrar en Netflix porque es vendible, porque es un buen producto, que es la historia de Juana Inés, que son 7 capítulos muy bien hechos. Para algunos fue muy polémica la postura desde donde vieron a Juana Inés, pero en realidad es un documento muy valioso porque audiovisualmente vale mucho la pena todo el montaje. Y tenemos por otro lado que toda su programación la podemos consumir gratis en YouTube si es que ya no nos gusta ver la televisión como tal. Nos metemos al canal de YouTube y ahí encontramos todos los contenidos. Esto a mí me parece fundamental, me parece importante, es algo que se está replicando ya en la televisión pública de varios estados, pero aquí lo importante es entender qué es lo que están mostrando. Y aquí estamos hablando de que hay temas de mujeres, de hombres, de niños. Estrenaron también una cosa maravillosa, tremendamente maravillosa, y que ustedes pueden ver desde YouTube o desde Facebook, que se llama Las piezas del rompecabezas, que es este documental que estrenaron el día 2 de agosto. Y tan es gratuito y tan es incluyente y tan es para todos que lo tienen en su página, en su canal de YouTube de 11 niños, pero también hicieron una transmisión de Facebook Live el día 2 de agosto, si ustedes lo quieren buscar en el canal en la página, en el fanpage de Canal 11, que está precioso. Es una animación hecha por el talento de Canal 11, en donde justamente entendemos esta esencia. Para empezar, porque Canal 11 tiene muchos años de considerar a los niños como un público importantísimo, y es este público del que la televisión comercial ya se olvidó. El Canal 11 los ha rescatado a los niños desde hace muchos años y les ha dado una programación tan importante, de tal suerte que los canales espejo, de uno de los canales espejo que ya tiene Canal 11, es el canal únicamente para los niños. En este contexto, lo que transmitieron, este documental que se llama Las piezas del rompecabezas, está muy bonito, es una animación muy linda. Hicieron todo un evento en la coyuntura de las vacaciones de los niños y está súper bien hecho porque hicieron un evento en un Cinépolis. Invitaron a la persona que escribió esto que se ilustró, invitan también a la gente que hizo el documental, el cortometraje. Y es simple y sencillamente algo dirigido a los niños, pero que también sensibiliza a los adultos y que tiene que ver con niños y cómo explicarles y cómo abordar la discapacidad en nuestro discurso hacia los niños. Es muy bonito y definitivamente pues esto no lo encontramos en Televisión Azteca ni en Televisa, a lo mejor sí con mucha suerte, pero tampoco son las vías, tampoco son los lugares. Y por eso es que para mí el tema de la televisión pública resulta tan hermoso como complicado, porque sigo pensando en que muchas veces nosotros como personas, como ciudadanos, como audiencia, no le damos el crédito o el valor a la televisión pública que tiene. Nos casamos o nos quedamos con la idea de que a lo mejor sí, desafortunadamente, depende de la línea de cada gobierno, es lo que vemos en pantalla, y eso no es precisamente lo más óptimo y parece que no hay como todavía una voluntad real de que eso no siga sucediendo así. Hay muchísimo que hacer a partir de los códigos de ética, a partir de que algunas de estas televisoras se permitan ser autocríticas y permitan la crítica ciudadana, porque pues de hecho lo hacen las personas. Y es una construcción en donde nosotros como público debemos de entender que contamos y que es importante y valiosa nuestra opinión, desde donde sea, ya sea como público comentando, ya sea como público invitando a la gente a que vea determinados productos, simplemente
sintonizando los canales. Creo que eso ya es como un gran avance. A la televisión pública no le interesa el rating, no le interesa porque no venden, entonces no le interesa mucho ese tipo de números, aunque sí es fundamental, y ahora con estas nuevas tecnologías, ver el número de reproducciones que tienen determinadas videos, ¿no? Determinados productos. Creo que eso es fundamental. Y sinceramente yo los invito a que vean Canal 11 o a que vean Canal 22 o a que vean TV UNAM o a que vean cualquier otra y que las hagan parte de sus hábitos de consumo. Si se les olvida verlo en internet, vayan a YouTube. En muchos lugares ya están sus programaciones gratuitas en YouTube, todas completitas. Pero sobre todo, cuando hablemos mal de la televisión, cuando pensemos que qué horrible es la televisión y yo por eso me refugio en Netflix, no se nos olvide que Netflix es generadora principalmente de ficciones y que también necesitamos socialmente espacios de diálogo. Esta sociedad en este momento justamente es lo que más necesitamos: escuchar otras opiniones, valorar otras opiniones, entenderlas, a lo mejor sin estar de acuerdo, pero conocerlas. Y de pronto hay temas tan complicados o tan diversos que no nos alcanzan las conversaciones de Twitter, donde somos más intolerantes que nada y todos queremos imponer nuestra opinión. En ese ámbito, lo que genera la televisión pública en cuanto a diálogo es importante. Digo, están varias personas en una pantalla y uno puede estar o no de acuerdo, pero podemos, a partir de eso, pensar y reflexionar otro tipo de temáticas. Entonces, por eso es importante que lo veamos, por eso es importante que consideremos a la televisión pública como una opción. Y por eso yo siempre me he quejado muchísimo de que toda esta gente, principalmente la gente con pensamiento de izquierda, que habla mal de la televisión y que la consideran como algo negativo, solo porque están pensando en Televisa o en Televisión Azteca, me parece que les hace falta completar el cuadro. Les hace falta, ahora sí diría, el cortometraje de Canal 11, la pieza del rompecabezas esencial que es la televisión pública, porque si lo desconocemos, entonces no podemos luchar por ello. Si lo desconocemos, entonces no podemos entender de qué se trata. Y si lo desconocemos, aún la misma gente que trabaja en televisión pública ni siquiera sabe cuál es el rumbo, cuál es el objetivo, para qué, ¿no? Entonces, está padrísimo lo que está haciendo el Canal 11, está padrísimo porque es lo más ligado en este momento o lo que más puede ilustrar esta declaración que hacen Martín Barbero, que hace Germán Rey y que hace Omar Rincón a partir del deber ser de la televisión pública. Y es un tema interesante, es un tema que, insisto, a mí me encanta hablar de ello, pero lo sufro mucho porque hay muchos vacíos todavía y hay muchísimo por hacer y hay muy poco interés. Entonces, desde esta trinchera de ratona de televisión, yo soy pro televisión pública, pro derechos de audiencias, pro defensores de audiencias y la verdad es que solo porque de verdad a veces se me llena el hígado de mucha víscera mala, es que no hablo más de los temas, ¿no? Pero este podcast ya lo tenía yo muy pensado, ya me habían preguntado que si no iba a hacer algo de televisión pública y evidentemente lo tenía muy pensado, pero a veces le huyo un poco porque sé que me enojo y hago pataleta. Pero en realidad para mí es una invitación a que lo sigamos haciendo y a que así como encontramos joyas en Canal 11, las podemos encontrar incluso en las televisiones de nuestro estado. Y si no, también es nuestro deber ciudadano pedirlo. Y ahí es donde está la cosa interesante de poder de establecer un diálogo, ¿no? No digamos, es que no nos oyen, es que nos odian, es que no abren el diálogo. Nosotros busquémoslo también, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ver? Si nos cansamos de lo que vemos en la pantalla de las empresas, busquemos lo que la televisión pública nos da, porque es para eso, para una formación ciudadana, y nosotros tenemos este derecho y este poder en nuestra voz. Así que bueno, pues yo soy Raquel Guerrero Viguri, ratona de televisión. Ahí buscarán mis otros podcasts, ahí se los voy a dejar, donde hablo de justamente de estos temas. Y bueno, pues estaremos platicando en otros podcasts y ya les estaré comentando en mis redes sociales y en mi página www.ratonadetv.com. Este texto que en estos días se va a estar publicando
y otras cositas más. Un saludo, me da mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en el siguiente TV Podcast. Bye.